Señoras y señores, este encuentro va a ser dirigido y retransmitido en directo por Teledeporte. Para que disfruten del espectáculo. Bienvenidos a Fútbol Playa. Bienvenidos, esto es Fútbol Destacado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la playa de la Costilla y bienvenidos a tierras gaditanas para vivir la gran final, segundo partido por el título de liga en el Campeonato Nacional de Fútbol Playa de Primera División Masculina, el encuentro que va a medir al Empie Málaga, actual campeón de la competición, y a uno de los clásicos del fútbol playa español y campeón hace 2 años del trofeo que tenemos en imágenes, el Fútbol Playa Huelva. En el día de ayer, el primer capítulo de la final, ganó 3-4 Huelva con un gran Yerlan Oliveira que anotó 2 de los 4 goles del conjunto onubense. En el día de hoy, Empie Málaga está obligado a ganar si quiere levantar y revalidar el título. Máxima expectación en las gradas de la playa de la Costilla, y tenemos esa preciosa pancarta: donante regala vida, sangre, médula, órganos y tejidos. Es la pancarta que recogían tanto los jugadores de Empie Málaga como de Fútbol Playa Huelva, al igual que el componente arbitral, antes de que arranque el partido. Vemos ya al árbitro principal, al señor Francisco de Oses Bubedien, que va a ser el encargado de impartir justicia entre costasoleños y onubenses. Vemos a los dos capitanes, tanto a Dona como a José Mier. Se desean suerte entre ambos y en los siguientes segundos arrancará el partido. El Empie Málaga, que fue el campeón de la competición regular con una distancia de 7 puntos respecto a su inmediato perseguidor, que fue Huelva. El conjunto onubense, que acabó segundo y que luego en el playoff eliminaría a Marbella de manera muy sufrida, mientras que Málaga eliminaría al Atlético Torroseño. Se enfrentan los dos equipos con mayor número de puntos en la temporada regular. Al mismo tiempo, los últimos 2 campeones de liga, la piña de los jugadores de Huelva antes de que inicie el partido. Comprobando el estado de las porterías, los auxiliares de Oses Bumedien. El encuentro que va a iniciar a las 11:15 de la mañana. Ahí tenemos a Dona, el guardameta internacional español, que va a iniciar el partido. También nosotros vamos a recitar la convocatoria de ambos combinados. Empezamos con Huelva, con los jugadores convocados, como son el caso de Alex Abelleira, Takuya Kaguma, William Caldas, Pedro José García, Camacho, Guisado, Brian Hernández, João Marcos, José Mier, Yerlan Oliveira y Edson Rocha. Esa es la convocatoria del cuadro de Rafa Millán, mientras que en el Empie Málaga, con Dona, Antonio Mayor, Antonio Rigau, David Ardil, Chiqui Ardil, Roberto Galindo, Batacaki, Carballo, Matsuda, Adri López, Adri Martínez y Diogo Catarino. Es la convocatoria del Empie Málaga para el partido. Va a arrancar el segundo duelo de la final
Arrancó el encuentro entre el Empie Málaga, que va a actuar de verde y de morado, frente a la Huelva, que va a actuar de albiazul. Equipación clásica la que luce el equipo onubense. Arrancó el partido. Va a jugar el Empie Málaga, parte derecha. El que la domina es Antonio Rigaud. Le presiona Pedro García. La mantiene Antonio al límite de la cinta. Presiona fuertemente Brian Hernández. El último en tocar ha sido Pedro García. Servicio de lateral. Recuerden ayer doblete de Gerland, hack-trick de Carballo, aunque luego no le valió a Málaga ni siquiera para empatar el partido. Encuentro en el que acabó expulsado Fran Camacho. Allá va el disparo, achica como puede el arquero de Huelva. Se tiene que parar el partido por la dolencia que tiene el portero de Huelva, como es el caso de Fran Camacho. Ahí está la acción repetida, la pegó Dona y al intentar atajar se lleva ese golpe aproximadamente en la zona del pecho Camacho. A partir de ahí se tiene que parar el partido, cuando ni siquiera llevamos un minuto de encuentro. Nivel estadístico entre ambos combinados. Tiene mejores guarismos en Empie Málaga, pero si nos referimos a la última vez que se enfrentaron entre ambos, ganó 3-4 Huelva. Anteriormente a esos resultados, en la 23-24, 6-1 ganó Málaga y 0-3 ganó Málaga ya en esta temporada. Además del 3-4, resultados como 8-4 para Málaga o empate a 3. Decimos a nivel estadístico, los resultados suelen favorecer un poquito más a Málaga que a Huelva. Recuerden que Málaga está obligado a ganar para levantar el título. Tenemos también al público joven disfrutando de las estrellas del fútbol playa español. Muchísimo internacional en el partido. Luego lo iremos comentando según avance el encuentro. Lanzamiento de Camacho por encima del arco que defiende Dona. Servirá de portería. El que gane la Liga luego obviamente jugará la Supercopa el próximo 23 de agosto en Marbella. Quedará antes la Copa que se va a disputar en Jaén la próxima semana. Va a intervenir Dona. Sale Dona, se incorpora ya a zona onubense. La pega Dona, golazo de Dona. Gol, 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 gol de Francisco Donaire Dona. Fantástico. El remate del andaluz acaba superando a Camacho y significa el primer tanto de la final de este segundo partido. Anota Dona, 0-1 en el marcador. Qué golazo con el pie derecho, entró en el ángulo. Golazo de Dona, 1-0 para Málaga. Golazo sensacional de Dona, que pone ya el 1-0 en el electrónico, en este caso el 0-1. Anota Dona, superando al otro guardameta como es Fran Camacho. Se reanuda el partido, allá va el disparo. Bien Dona atajándola, fantástico en ese escorzo para acabar haciéndose con el balón el granadino. Le toca mover a Empie Málaga. Este resultado le valdría para ser campeón de Liga al cuadro costasoleño. Allá va Dona, despeja la zaga onubense a través de Guisado. Habrá saque de lateral, por lo tanto, a favor del Empie Málaga. Tenemos a Dona, una de las leyendas del fútbol playa español. Va a jugar la Empie Málaga, cabeceo de Antonio Mayor. La disputa y se la acaba quedando Camacho. Ahí ahora Brian. Falta sobre Brian Hernández. Falta sobre Brian. Tendrá libre directo Huelva. Así lo ordena Deoses Bumedien, el colegiado principal del partido. Pardeiro Puente lo ha sido en el segundo partido de la final de consolación, donde Atlético Torroseño se ha proclamado como tercer clasificado en el playoff. Allá va, la va a pegar Brian Hernández, pierna izquierda, lanzamiento de Brian, golazo de Brian Hernández, gol, 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 gol para Huelva, anota Brian, la pegó a romper con la pierna izquierda, la clavó en la escuadra, el jugador español, anota Brian Hernández, empate a 1, gol para Huelva, lanzamiento sensacional de Brian, aquí no se rinde absolutamente nadie. Gol para Brian Hernández, 1-1 en el marcador. Qué golazo de Brian que deja atrás el gol de Dona. Nota Brian con ese vamos que perfectamente se leía en sus labios. Juega Málaga, la pegaba Diogo Catarino, impactó en la barrera de Huelva. Habrá saque de lateral, servirá Catarino. Allá va el internacional por Brasil.
Juega Catarino, la deja para el guardameta Dona. Le dejan bastante libre. Allá va Dona, la va a pegar otra vez Dona. Pierna derecha, la saca como puede Camacho. Interviene Málaga. Lanzamiento para Oba. Directamente fuera. Intentaba de chilena el japonés. Uno de los grandes goleadores de En Pie Málaga, junto a Chiqui Ardil, de la temporada regular. 18 fechas en la que acabó con 7 puntos de ventaja sobre Huelva. Tercero fue Marbella, cuarto fue Torroseño. Esto en temporada regular. Ahora en playoff acabó tercero Torroseño, cuarto Marbella y queda por saber quién acaba campeón y segundo en este playoff por el título. Recuerden que la campaña que viene, el curso que viene, serán 12 participantes y no los 10 actuales. Este año han bajado Playas de San Javier y Victoria Beach Soccer. Tanto el equipo murciano como el cuadro gaditano, el curso que viene, militarán en segunda. Se llevó ahora ese topetazo Dona de Brian. Libre directo para Málaga. La pegará Dona. Por ahora único anotador en el En Pie Málaga en el partido. Llevamos poquito más de 3 minutos. La pegará Dona. Se dispone ya el lanzamiento. Va a jugarla en cortito Dona. Se reanuda ya el partido. Juega Dona, sale de sus dominios, la pega Dona, pierna derecha, el esférico muy por encima del arco que defiende Fran Camacho. Va a sacar Fran, juega en cortito Camacho, presiona muy alto el En Pie Málaga. Servirá Fran Camacho, otro guardameta habituado a anotar goles de larga distancia. Veremos si es su día o no. En este caso sí que lo ha sido ya seguro de Dona, con ese golazo sensacional para poner en su momento el 0-1 en el marcador. Va a jugar la Fútbol Playa Huelva. Este resultado le valdría para ser campeón. Juega en la portería Camacho. La recoge Camacho. Cede a la parte derecha. Bueno, el pase se puede preparar para el disparo Huelva. Va a ser servicio de esquina. Saque de esquina para Huelva. Servirá Mier. Allá va el capitán con poquita carrerilla. José Mier la eleva buscando a Joao Marcos. Corta Oba Takaki. La va a luchar Joao Marcos, que acaba entregando atrás sobre Fran Camacho. Arranca desde la primera línea Huelva. Juega Fran Camacho, cede a Joao Marcos, recibe el brasileño. Joao Marcos amenazaba con el disparo. Finalmente la cede a la derecha para que la mantenga el Capi Mier. Allá va José Mier, la centraba de chilena, despeja la zaga de Málaga. Buen momento para Huelva. Lanzamiento de Edson por encima de la portería que defiende Dona. Entra al encuentro Antonio Mayor, intentaba Edson Rocha. Juega Dona, entrega para el almeriense, jugando en esta temporada de entrenador-jugador. Antonio Mayor, que ayer en varios momentos del partido, en el segundo y tercer periodo, actuó de portero-jugador con esa zamarra amarilla con la que contó. Va a sacar de portería, lo hará Camacho. Va a sacar Fran, juega Camacho, lo hace en corto, encuentra a Edson, devolución un poquito arriesgada, pero en todo caso la salva Fran Camacho, envía a la derecha, buen control de Joao Marcos. Envía a Joao Marcos, intenta ser vertical Huelva, balón muy complicado para que intentara mantenerlo Mier. Ha entrado Takuya a Kaguma en Huelva. Cambio también en Málaga, ingresa Antonio Mayor. Saca, mejor dicho, Antonio Mayor. El que ingresó fue Antonio Rigaud. Quien la reclama es Ardil. Juega Dona, me acaba de conceder sobre David. La pega Dona. Ese pase era muy complicado para el jugador más adelantado de Málaga. Ha entrado Chiqui Ardil, máximo artillero de la temporada regular. 24 dianas. No está siendo un jugador excepcional en el playoff, pero sabemos del talento inagotable que tiene el mazarronero, uno de los grandes jugadores del fútbol playa mundial, el internacional y capitán con la selección española, Chiqui. Vamos a ver lo que puede aportar en el día de hoy, en este encuentro vital para Málaga, que va a intentar levantar otra vez el título. Taconea y juega atrás, Chiqui Ardil, acaba dejando para Dona. Ecuador de la primera parte amenazaba con presionar José Mier, prefiere recular para ser más compacto a nivel defensivo Huelva. La va a jugar Málaga, pierna izquierda, la acaba ganando Huelva, que va a intentar el contragolpe, la tiene Joao Marcos, se escapa Joao Marcos, se la acabó dejando atrás el internacional por Brasil. Sacará de costado David Ardil, juega atrás David Ardil, la acaba entregando ya para Dona. Juega Dona, eleva la pelota, Dona para Ardil, a la derecha se queda Antonio Mayor, sacará de portería Dona, allá va el granadino. Sigue Dona, la mantiene Dona, cañonea, pierna derecha y otro de Dona. Gol, 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 gol para En Pie Málaga. Otra vez Dona, que se está marcando un partidazo en el momento clave de la temporada. La pega desde su casa y consigue poner el 1-2 en el marcador. Anota el En Pie Málaga, el factor diferencial en el conjunto costasoleño está siendo el guardameta. Anota Dona, 1-2 en el marcador.
Nota en pie Málaga, no consigue sacarla ni Joe Marcos ni Camacho. Llega el gol de Dona, 1-2. ¿Quién nos iba a decir al inicio del partido que el gran goleador del encuentro podría ser el guardameta? En este caso lo está haciendo Dona, 1-2. Juega Huelva, este es Pedro. Aguanta Pedro García, acaba entregando atrás para que ya la gestione Fernando Guisado. Aguanta Fernando, cede atrás sobre la portería para que ya la domine Camacho. Presionaba Antonio Mayor, juega por dentro Huelva. La tiene Fernando Guisado, quería mover por dentro, reclama mano, dice que no el colegiado, busca el contragolpe, el en pie Málaga, ras de arena, la quiere ganar Fernando Guisado, aparece Brian, la pega Brian Hernández, para donde Dona, servicio de esquina. Servicio de esquina para Huelva, que intenta reaccionar en el marcador, saca rápidamente el equipo onubense, que la tiene ese Pedro García, pisando prácticamente área, juega atrás Pedro, la acaba dejando para Yerlan Oliveira, otro de los jugones del campeonato, el brasileño, con varias temporadas a frente de Huelva. Que la tiene Fernando Guisado, allá va Fernando, amenaza con el lanzamiento de Chilena, recuerden que no se le puede tocar si se proyecta en el aire, lo intentaba Chiqui, va a jugar el esférico Huelva a través de Pedro, no es bueno el envío sobre Yerlan, que tiene que recorrer varios metros hacia atrás, se la queda Yerlan Oliveira, ya fuera de su propio área, la mantiene Yerlan, pisa la pelota, se queda Chiqui Ardil como el hombre más adelantado en el equipo costasoleño, juega en largo, la gana Dona sin grandes problemas, juega Dona. El control es de Chiqui. Golazo de Chilena de Chiqui Ardil. Gol, 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 gol. Para en pie Málaga, aparece el factor Chiqui. Se la prepara de Chilena y la envía a la jaula. Golazo del mazarronero, anota Chiqui Ardil. 1-3 en el marcador para el en pie Málaga, entonándose Chiqui en el playoff en el momento clave de la temporada. Anota Chiqui, 1-3. Primer gol de un jugador. En pie Málaga tras el doblete de Dona. Nota Chiqui Ardil, 1-3. Se escapa en pie Málaga. Nota Chiqui que lo celebraba ahí con David Ardil. Gol para Málaga. 4:28 para que acabe la primera parte. Juega Huelva. Balón de Yerlan. Complicado que llega al esférico Fernando Guisado. Le toca mover al en pie Málaga. Se introduce ya en campo rival. Presión muy fuerte de Guisado. Falta de Fernando. Falta de Fernando Guisado sobre Carballo, y el colegiado de Oses Boumedienne que le indica a Guisado que el próximo desaire le costará la amarilla. Tenemos la acción entre Guisado y Carballo, falta del internacional español, falta de Fernando. 4:17 para que termine la primera parte, 1-3, ganando en pie Málaga. Último gol, obra de Chiqui Ardil. Allá va el lanzamiento. Carballo con potencia, pierna derecha, la saca Camacho como puede, presiona Ova. Se la acaba quedando Fran Camacho. Va a jugar Fran, envía por dentro para Fernando Guisado, se la prepara Guisado, lanzamiento de Chilena, despeja de puños Dona. Habrá de costado Huelva, sacará de costado. Va a servir Guisado, de atrás Fernando Guisado, entregando para Fran Camacho, momento delicado en la final para Huelva. El balón que bota le acaba llegando al perfil derecho a Yerlan, a pierna cambiada. Yerlan frente a Kosuke. Tiene que ceder atrás sobre el guardameta, sobre Fran Camacho. Allá va Fran, mueve por dentro, el balón que bota, intentaba prolongar para que le llegara al cuero a Brian Hernández. Por ahora único goleador de Huelva en este duelo de la final, en el segundo y último capítulo. Recuerden, al mejor de dos, si es el formato de la competición. En el caso de empate, el que gana la competición es el que tiene mejor clasificación en temporada regular, algo que tiene claramente el en pie Málaga, que le sacó 7 puntos a Huelva. Juega Kosuke, qué bonito el pase de taco. La combinación maravillosa del en pie Málaga. Se prepara Kosuke Matsuda, el balón que impactó en la espalda de Guisado. Se duele Kosuke, intentaba el lanzamiento Yerlan. Se la queda Dona, que la tiene que enviar fuera. La envía fuera Francisco Donaire Dona. Se duele de un golpe en el hombro izquierdo Ova Takaki. Tenemos al internacional por Japón. Va a entrar David Ardil, se marcha Kosuke Matsuda, ingresa William Caldas en Huelva. Se para el partido en el 3-0-6. El público divirtiéndose, pasándoselo en grande las gradas de la playa de la Costilla. Cuando estamos a 29 minutos de llegar a las 12 del mediodía, disfrutando del último duelo de la Liga.
pidiendo a los dos últimos campeones y a los dos primeros clasificados. En pie Málaga-Huelva, se reanuda el partido, recorta Dona frente a Tacuya. Se la queda Dona, juega Dona, mueve por dentro, cortó de cabeza la zaga onubense. Habrá servicio de lateral en favor de Málaga. Va a servir Antonio Mayor. Jugará Antonio Mayor, cede atrás, la acaba dejando para Dona. Orienta la pelota Dona a la izquierda. La mantiene el andaluz, juega Dona, cediendo para Antonio Mayor. Otra vez para Dona, presiona William Caldas, que intenta molestar en la salida al equipo de Diego Alonso. Se la va a quedar Antonio Mayor. Cede atrás Antonio, entregando para Dona, contemporizando Málaga en estos últimos segundos de la primera parte. Antonio Mayor, se equivoca en la salida Málaga, lo quiere aprovechar ahora William Caldas. Saca William, arranca desde atrás con el envío sobre Fran Camacho. Envía Fran Camacho, parte derecha, presiona alto el en pie Málaga, se la acaba quedando Fran Camacho, ofrece línea de pase. Edson Rocha en el perfil zurdo. La mantiene Fran, allá va la pelota para Edson, libre de marca, pisadita de Edson, recibe la presión de Antonio Rigao. El giro es de Tacuya, Kaguma, aguantan Lipones, difícil pararle, Tacuya la pega a reventar. Intervino Antonio Mayor, la pelota va a acabar en la portería para Dona. Se ha hecho daño David Zardil. La tiene que enviar fuera a Dona. Vamos a ver qué le ocurre al internacional por España. Se duele David en esa porfía que tenía con Takuya Kaguma, buscando frenar al japonés. Tenemos a David en la arena. Los siguientes segundos ya servirá Dona. Se marcha a descansar Chiqui, ingresa Oba. Entra también Diogo Catarino, el brasileño. Precisamente recibe Diogo. Saliendo con dos defensas ahora en pie Málaga, con Catarino y con Antonio Mayor. El que la tiene es Dona. Juega para el brasileño Diogo Catarino. Insiste con jugar atrás para Dona. Doblete ya para el granadino en el partido. Allá va Dona, cede a la parte izquierda. Diogo Catarino la va a meter dentro del área. Defiende Joao Marcos. La mantiene en pie Málaga, balón atrás, puede cañonear Catarino. Para donde Fran Camacho, saque de lateral. Juega en pie Málaga, Catarino de cabeza, se escapa de maravilla. Ahora Oba Takaki, aguanta Oba, va a servir de chilena. La acaba salvando Edson, buscando contragolpe, la pide de cara. Takuya Kaguma, no le llega el esférico al japonés. Último minuto de la primera parte, Málaga 3, Huelva 1. El resultado le valdría para ser campeón de Liga y revalidar el título al equipo de Diego Alonso. El que la tiene es Oba Takaki. Se frena Oba en la zona del cierre. Le presiona Joao Marcos. Acaba dejándola atrás sobre Dona. Le toca mover al en pie Málaga. Este es Diogo Catarino. Juega Diogo para Dona. Amaga de primeras. Acaba jugando en largo. Dona, balón cabeceado a la espera Diogo Catarino. Se la va a quedar en desde la esquina Málaga. Va a haber córner. 30 segundos. Sacará Oba Takaki. Allá va el japonés, internacional por su país. Sirve Oba Takaki, la reclamaba el segundo palo Diogo Catarino, prefiere jugar atrás a zona de seguridad para que ya la domine Dona. Allá va Dona, la puede pegar, prefiere enviar a la parte izquierda, balón complicadísimo para Oba Takaki, no llegó el nipón. Sacará desde la portería, lo hace Huelva, se va a acabar la primera parte aquí en la playa de la Costilla, 1-3. Está ganando en pie Málaga a Huelva. Intentaba Takuya Kaguma amortiguar la pelota para pegarle de chilena. Se quedó sin tiempo. El pívot de Fútbol Playa Huelva reincorpora a Dona a Takuya a Kaguma. Se acaba la primera parte en la playa de la Costilla aquí en Rota. Está ganando en pie Málaga por un total de 1-3. Se adelantó el cuadro Boquerón con un gol de Dona que puso el 0-1. Después igualó la contienda Brian Hernández. Después otra vez Dona puso el 1-2 y el último hasta el momento lo ha anotado Chiqui Ardil de chilena. Vamos a ver algunas de las mejores imágenes que nos ha dejado la primera parte de este segundo duelo de la final, como es este golazo sensacional de Dona, que significaba el 0-1. Nos muestra nuestro realizador Santi Rubio las mejores acciones que nos ha dejado en la primera parte, con un total de 4 goles. Este es el empate de Huelva a través de el zurdazo prodigioso de Brian Hernández, el cual acababa superando a Dona. Este es el segundo del guardameta. No consigue sacarla Joao Marcos. Y Dona, que en ese momento ponía el 1-2 en el marcador. Partidazo por ahora de Dona, que está siendo sin ninguna duda el hombre del partido a expensas de los 24 minutos que quedan de partido. Algunas de las mejores acciones que nos ha dejado
la primera parte por ahora con ese 1-3 para el Empie Málaga, que obtendría el primer título de la temporada. Spencer, después de jugar la Copa en Jaén y la Supercopa. Perdió el primer partido 3-4, está ganando el segundo 1-3. Al acabar mejor en temporada regular, le daría el título al cuadro Boquerón. A punto ya de saltar los jugadores de Empie Málaga y de Huelva a la playa de la Costilla. Vemos a Rafa Millán de fondo, al míster de Huelva. Un Recre que en el día de ayer ganó con mucho sufrimiento por un total de 3-4. Tuvo que acabar jugando por expulsión de Camacho, Pedro en la portería, y al final, de manera muy sufrida, le acabó ganando 3-4 a Málaga. Situación que le permite, en el caso de no perder hoy, ganar el título, algo que no se está produciendo ya que está perdiendo de 2. Tenemos a el público aprovechando las diferentes sombrillas que tenemos en el complejo deportivo. Varios de ellos ataviados con camisetas del Empie Málaga. Hemos visto ahí también alguna del Real Betis Balompié. Por supuesto, el fútbol playa llegando ahora mismo al punto más álgido y el público aprovechándolo para desplazarse hasta Playa de la Costilla, aquí en Rota, en tierras de gaditanas, donde está a punto de acabar la temporada liguera. Moverá Huelva. Se dispone a mover fútbol playa Huelva para arrancar el segundo periodo. Barrera de 2 por parte del Empie Málaga. Silbatazo de Oses Boumediene, arrancó el segundo periodo. El disparo ha sido de Yerlan, lo taponó Antonio Mayor. Habrá saque de costado para Huelva. Servirá Yerlan Oliveira. La reclama por delante Brian, que es el pívot con el que inicia el segundo periodo Rafael Millán. La tiene Camacho, la salva como puede, recibe Fran Camacho, envía a la parte izquierda. La tiene Huelva, se equivoca la salida, va a propiciar el mano a mano del Empie Málaga. Perdonó Antonio Mayor, que ha tenido el 1-4. Se duele el almeriense, se tiene que parar el partido. Error en salida de Huelva. Y lo intentó aprovechar a Antonio Mayor, la acabó salvando Fran Camacho, que no llegó a vencerse a la arena y es seguramente lo que evitó el gol del internacional español. Ahí tenemos a Antonio Mayor, Oses Boumediene, que hacía el gesto de cambio. Entra el encuentro catarino. Se va a reanudar el parte ese balón a tierra. Entra el brasileño Diogo Catarini, internacional. La canariña, actual campeona del mundo hace poquitos meses en Islas Seychelles. Tras ganar 3-4 en la final a Bielorrusia. La va a jugar, en este caso Huelva. La pierde João Marcos. Falta sobre João Marcos de Chiqui. Falta de Chiqui Ardil sobre João Marcos. Libre directo para Huelva. Tenemos la acción repetida. João Marcos le fue empujando. Chiqui Ardil le fue cargando. Hasta que de Oses Boumediene acabó marcando la falta del mazarronero. Se dispone a servir João Marcos Márquez. Allá va el lanzamiento. Se va a marchar fuera de João Marcos. Va a sacar de portería. Lo hace ya Dona. Juega Dona. Antonio Rigaud acaba devolviendo al andaluz. Va a jugar la Dona. Envía a la parte izquierda. La quiere mantener Chiqui Ardil. La pierde Chiqui a manos de João Marcos. Llega David Ardil desde segunda línea. Se la acaba quedando Fran Camacho. Va a sacar el guardameta de Huelva. Necesita 2 goles para ganar el título el equipo de Rafa Millán. Va a jugar la Fran Camacho, cede a la derecha, buen control orientado por parte de João Marcos. Se mide a Chiqui, que está siendo una de las batallas de este tramo inicial de la segunda parte. Juega João Marcos, se cambia ahora de marcador frente a Antonio Mayor ahora. Intentaba Brian llevársela, corta David Ardil. Un saque de costado para los onubenses, para el decano. Jugará fútbol playa Huelva. Se dispone a servir Pedro García. Lo va a hacer desde el rincón de la bandera. Irá abierta Pedro García con la pierna derecha. Juega atrás Pedro. Acaba entregando atrás a zona de seguridad para que ya la gestione Fran Camacho. Juega Fran. Aguanta Camacho. Envía a la derecha. Buen control de Yerlan Oliveira. Aguanta Yerlan. Tiene que aparecer para el conjunto onubense la magia, la calidad de Yerlan.
La reclama Yerlan, prefiere el cambio de juego Huelva para que la mantenga. Que bien Pedro García sin dejarla caer. Cae Pedro y eso es penalti para Huelva. Penalti para Huelva, le tocaron a Pedro cuando se proyectaba en el aire. Lo hizo Antonio Mayor, lo tiene claro de Oses Boumedienne. Marca penalti a favor de los onubenses. La repetición, el control es una maravilla, de Pedro García. Se prepara para el lanzamiento de chilena. Le toca a Antonio Mayor cuando se proyecta en el aire. Y a partir de ahí, penalti para Huelva, que se puede poner un golito del empate. Oportunidad de oro para Huelva para poner el 2-3. Cara de concentración de Dona. La va a pegar Pedro García. Preparándose pequeño montículo de arena para pegarle. Lanzamiento para Pedro. Acción que puede ser luego a lo largo del partido clave si quiere ganar Huelva el campeonato. Allá va Pedro, va bastante centrado respecto a la bola. Allá va Pedro García, brazos en jarra. De Oses Boumedienne. Silva y permite ya el lanzamiento, la pega Pedro, gol. Gol para Huelva. Pedro García pone el 2-3, se mete de lleno en el partido Huelva. Anota Pedro García, 2-3. Es el primer gol de Huelva en la segunda parte. Lo anota Pedro García. Anota Pedro, que pone el 2-3. Se pone un gol del título Huelva. Está todo apretadísimo aquí en la playa de la Costilla. Jugará en pie Málaga. Servirá ya dispuesto Carballo. Se la va a ceder a Diogo Catarino. Diogo para Oba Takaki. Allá va el japonés. Oba buscaba un pase de chilena sobre su compatriota Kosuke Matsuda. Le toca mover a Huelva. Balón al espacio para Yerlan. La acaba ganando Dona. Juega Dona, envía para Oba Takaki. Juega Oba, la pega Catarino. Parece que la llegó a tocar Camacho. Saque de esquina. Saque de esquina para en pie Málaga. No llegó a retenerla a Camacho y habrá servicio de esquina. Servirá Oba. Ahí va Oba Takaki. Juega al punto de penalti. Se alzaba absolutamente con todo Matsuda. No llegó el nipón. Saque de costado en favor de Huelva. Mueve para que acabe la segunda parte. 2-3 gana Málaga. Sirve atrás João Marcos. La acaba dejando para Fran Camacho. Insiste Fran Camacho con jugar a la parte izquierda para João Marcos. Defiende Diogo Catarino. Ahora Málaga defiende esa pequeña renta que tiene de un golito. Cambio de juego de Huelva, algo arriesgado. Pedro García la acaba entregando para Fran Camacho, que la consigue templar. Camacho, Pedro abre el campo. Se equivoca Pedro García. Sale Camacho, que no quiere cometer penalti. Acaba salvando la acción João Marcos. La va a quitar de encima João Marcos. Habrá servicio de portería para el Empie Málaga. 8:40 para que acabe la segunda parte. Servirá Dona. Allá va Dona, mueve por dentro, juega para Kosuke. La vuelve a dejar para el guardameta, para Dona. Juega Dona, cede atrás para Catarino. Juega de portería Dona. Allá va Dona, sale de sus dominios, la mantiene Dona, cañonea Dona. La acaba enviando fuera, no llegó ni siquiera a tocar a João Marcos. Saque de portería en favor de Huelva. Sirve Fran, la acaba dejando para João Marcos, que impulsa de cabeza para volver a ceder sobre Fran Camacho. Allá va Fran Camacho, cede a la izquierda, juega Pedro. Pedro para William Caldas, la va a pegar Caldas de chilena, repele la zaga costasoleña. El esférico sigue siendo para Huelva, que achucha y busca el empate a 3. Juega Camacho. Envía Camacho, cede la parte izquierda, el que controla es Pedro García, filtra Pedro buscando a William Caldas, cortó entre medias Diogo Catarino, lanzamiento de chilena, impactó en el brasileño, volverá a mover Huelva seguramente en el mejor momento del partido. Este resultado no le vale para ser campeón. La tiene João Marcos, hay un jugador tendido, creo que es de Málaga, se tiene que parar el partido, quien se duele es Carlos Carballo, se duele el paraguayo, que ayer hizo un partidazo con 3 goles. Se duele Carballo, se tiene que parar el encuentro en el 7:41. Vemos la acción repetida, en la que cae Carballo. Y ahora ya se reincorpora el capitán internacional por Paraguay, como recita el speaker del partido. Se va a reanudar el partido. Mover balón a tierra y ya la mueve João Marcos. Juega João Marcos, la acaba dejando para Fran Camacho. Balón dentro del área, quiere llegar Yerlan. Se la acaba quedando el Empie Málaga por mediación de Rigaud. Juega Antonio Rigau, la quiere salvar David Zardil, se las tiene ahí con Edson. Saque de costado para el decano.
Juega Edson, acaba entregando atrás, la recoge a tiempo Camacho frente a David Ardil. Entrega a la derecha para Yerlan, juega Yerlan, qué bueno el cambio de juego, lanzamiento para donde Dona. Se la queda tras el apoyo de Ardil. Para donde el guardameta, le toca mover a Dona, juega Dona, la deja para Antonio Rigaud. Cede atrás el almeriense, la deja para Dona, sale de su zona de influencia. La mantiene Dona, ha tardado mucho en sacar Dona, por lo tanto le van a dar libre directo a Huelva. Por lo tanto, libre directo para Huelva. Se equivocó Aradona. Allá va Yerlan. La va a pegar el brasileño cuando bordeamos el ecuador del partido. 2-3. Se va a decidir seguramente el trofeo por detallitos. Allá va Yerlan Oliveira buscando el empate a 3. La pega Yerlan. Gol, 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 gol. Gol para Huelva. Anota Yerlan Oliveira. Qué bien. La pegó el brasileño. Cómo destaca en los libres directos. Anota Yerlan. Pone el empate a 3. Es el tercer gol en la final del brasileño. Gol de Yerlan Oliveira. 3-3. Volvería ahora en este caso el título a caer a manos onubenses. Anota Yerlan Oliveira con la pierna izquierda. 3-3 en el marcador. Gol para Yerlan. Va a jugar Málaga. Jugará en pie Málaga. Perdió esa renta que tenía de 2 goles. Mueve Málaga. Apertura a la derecha, lleva el lanzamiento para donde Camacho, rebote, Camacho que la salva a tiempo, el remate fue de David Ardil. Fran Camacho que la envía afuera, le han trago de arena a los ojos al guardameta de Huelva y a partir de ahí decide enviar el esférico fuera. Ahí está la acción repetida, remate de David Ardil, para donde Camacho y en el rebote el propio Fran la acaba salvando. Se va recuperando ya Fran Camacho. Le entrega un poquito de agua a Edson. De esta manera ya se restablece Fran Camacho para seguir el partido. Sacará João Marcos. Lanzamiento de Yerlan fuera. Le toca mover a Málaga. Está de portero jugador Antonio Mayor, como ocurrió ayer. Juega Antonio Mayor, la cede para Diogo Catarino. Allá va Diogo, la pierde Catarino. Lanzamiento cruzado que se le va a marchar a Huelva. Descanso para Dona, ingresa Antonio Mayor de portero jugador. Prácticamente calcando lo que ocurrió ayer. Servirá Antonio Mayor. Juega a la derecha, cediendo para David Ardil. Otra vez el almeriense. Allá va Antonio Mayor, cede con riesgo. La salva como puede David Ardil. Necesita un gol Málaga para ganar el título. Ardil, Antonio Mayor. Juega con la pelota Antonio. Sigue Mayor. La cede para David Ardil. Aguanta Ardil. Va achicando Huelva. Ardil insiste con Mayor. La pega Ardil. Despeja João Marcos. La envía al lateral el brasileño. Saque de costado. Mueve el equipo costasoleño. El que la tiene es Antonio Mayor. Juega por dentro Diogo Catarino. La eleva Diogo Catarino. La dejó pasar a João Marcos. No encontró a Chiqui. Un golito por ahora en el partido. Anotó el 1-3. El capitán de la selección española. Los últimos días, inicios de agosto, participó en Chisinau, ganando los 3 encuentros. Entre otros, ganó el anfitrión a 11-4 a Moldavia.
los próximos días. Dentro de unas semanas disputará la final de la Eurobeach Soccer League. Lo hará en Viareggio, en Italia, seguramente con la participación de Chiqui Ardil, Pablo López, Koeman, algunos de los jugadores importantes que tiene en su lista Cristian Méndez a lo largo de las diferentes citaciones que ha realizado el míster murciano de la selección española. Va a jugar, lo hace Huelva a través de Edson. Edson para João Marcos. Interviene João Marcos. La acaba dejando para Fran Camacho. Interviene Fran. Juega Camacho. El balón que vuela al perfil izquierdo donde lo salva Bryan. Juega de primeras para Yerlan. Buscaba el remate Yerlan. Cae Yerlan. Y eso es penalti para Huelva. Penalti de Chiqui. Penalti de Chiqui. Va a haber pena máxima a favor de Huelva. Lo tiene clarísimo de Oses Boumedienne. Le deja al pie Chiqui Ardil. Y penalti para Huelva, la acción repetida. La tiene Yerlan dentro del área claramente. Pisa. Recorte claramente. Le zancadillea a Chiqui Ardil. Penalti a favor de Huelva. Entra Dona. Se queda en el banquillo Antonio Mayor. Ojo que se puede poner con un golito de renta a Huelva. Y puede meter en complicaciones a Málaga. 4:30 para que acabe la segunda parte. Jugada clave. Cara de concentración de Dona según avanza hasta la portería. Penalti al que se dispone a lanzar Yerlan buscando el doblete en el partido. Sería el cuarto gol en lo que va de final. Allá va Yerlan Oliveira. Sería la primera vez en el segundo partido de la final que se pone por delante Huelva. Allá va Yerlan conversando ahí con João Marcos. La liturgia de Yerlan, limpiando, alisando la arena de la playa de la Costilla para tener la mejor superficie de remate. Allá va Yerlan Oliveira. Jugada que puede ser fundamental en el partido. Allá va Yerlan. Silbatazo de Oses Boumedienne, cogiendo cierta carrerilla. La va a pegar Yerlan, pierna izquierda, Dona. Adivinó Dona que evita el 3-4 de Huelva. Para donde el granadino voló Dona para evitar el tanto de Huelva. Veremos si esta acción es definitiva o no en el partido. Despeja en pie Málaga, Oba Dona, reclama penalti Huelva y el colegiado lo que va a indicar es balón para Málaga. Le van a indicar amarilla a Bryan por simulación. Amarilla para Bryan, primera amarilla del encuentro. Dona que llega un poco justo y Bryan que, según el colegiado, intentó engañar y se va a llevar la amarilla. Amarilla para Bryan Hernández y este es el paradón de Dona. Paradón de Dona que bien adivinó el lanzamiento de Yerlan Oliveira para evitar el 4-3 que habría puesto en muchísimas complicaciones a Málaga. Paradón de Dona que está siendo el hombre del partido, con el doblete y con la parada en el penalti, aunque hay que recordar que este resultado no le vale para ganar la Liga Málaga, necesita un gol. Va a jugar la Dona, juega Dona, envía para Oba Takaki, la baja bien Oba, remate de Takaki fuera. Fuera el lanzamiento de Oba Takaki, saca de portería Huelva por mediación de Camacho, Pedro García. Se la hace de cabeza para Fran, juega Fran, Joao según le viene, para donde Dona en el rebote, otra vez para donde Dona. El peligro sigue todavía en favor de Huelva. La tiene Bryan Hernández, la pega Bryan, no hay ningún tipo de penalti según de Oses Boumedienne, otro paradón de Dona. Otra paradón de Dona para evitar el gol de Huelva. Reclamaba un posible empujón como perfectamente mostraba el propio Bryan Hernández, dice que no, de Oses Boumedienne. Le toca mover a Huelva, balón taconeado de maravilla por parte de Bryan, centro de Pedro, el remate cruzado que se le va a marchar fuera a Mier, lo intentó José Mier. Tenemos al capi de Huelva, va a sacar Dona. Ahí está la acción repetida. Vaya paradón de Dona, prácticamente tumbado en la arena, evita el tanto de José Mier. Acciones que pueden ser definitivas. Eso que Dona está jugando más o menos la mitad de la segunda parte, ya que Antonio Mayor, como ahora se puede apreciar, va a actuar de portero jugador. Servirá Antonio Mayor, 3:20 para que acabe la segunda parte. Patea 3, resultado que le vale a Huelva para ser campeón, pero está al límite. Va a jugar Antonio Mayor. Allá va Antonio Mayor, mueve por dentro, va de chilena, la saca como puede Fran Camacho, saque de esquina. Se la quitó de encima el internacional español. A ver, córner a favor de Málaga. Servirá Oba Takaki.
Allá va el nipón, va a jugar Oba, abierto con la pierna derecha, cede atrás Takaki, la acaba dejando para el guardameta, para Antonio Mayor. Juega Antonio Mayor, cede a la derecha, controla Oba, la pega Oba con el pecho, Chiqui Ardil, gol. Gol, 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 gol para Málaga. Chiqui Ardil, doblete ya para el mazarronero, anota Chiqui, puso el pecho y acaba superando a Fran Camacho. Se adelanta Málaga otra vez. En este caso sería campeón el conjunto Boquerón. Anota Chiqui Ardil. 3-4 en el electrónico. Derrota. El pase fantástico de Rigaud y gol de Chiqui Ardil que pone el 3-4 en el marcador. Que apretado está todo. El título que se vence de un lado a otro. Como si hubiera dos asas imaginarias de la Copa. Y una vez se lo llevara uno y otra vez se lo llevara otro. Está equilibradísimo el partido. Balón en izquierda, la tiene Huelva. Puede intentar meter el centro, sirve. Se la va a acabar quedando Málaga por mediación de Chiqui Ardil. Allá va Chiqui, imprime velocidad, la pega Chiqui, el esférico que se marcha directamente fuera. Le perseguía José Mier. La tiene Joao Marcos. Cede Joao Marcos, la cede para Camacho. Camacho insiste con el brasileño, recibe Joao Marcos Márquez. Lleva Joao Marcos sin dejarla caer, mete el centro, Antonio Mayor que no consigue retenerla de primeras, acabó salvando la acción como pudo. Antonio Mayor que reclama un pisotón en el brazo, hay falta a favor de Málaga. Se duele Antonio Mayor de un golpe en el codo derecho, ahí está la acción, falta clara de Mier sobre Antonio Mayor. Se duele Antonio Mayor, que ya poco a poco se va reincorporando. Se levanta Antonio Mayor, pide disculpas José Mier, las acepta el almeriense. Libre directo a favor de Empie Málaga, aunque está lejísimo respecto al arco de Camacho. 2:14 para el final del segundo periodo. Se marcha a descansar Mier, ingresará Yerlan Oliveira. Antonio Mayor que anima a los suyos a irse arriba. Allá va Antonio. Bordeando ya las 12 del mediodía, disfrutando de la final del segundo duelo entre Málaga y Huelva. Lo mismo con este resultado. Sería campeón de Liga Málaga, revalidaría el título, pero tan solo tiene un gol de renta. Juega Diogo Catarino. Antonio Mayor, cabecea para el brasileño, otra vez Catarino. Presiona a Brian Hernández, la tiene Antonio, insiste con Diogo. Cambio de juego de Diogo Catarino, la puede pegar Ardil, lanzamiento de Ardil, la saca Camacho, sigue el peligro, juega Chiqui, le saca de la marca Joao Marcos. Saque de lateral a favor de Huelva, sirve ya el brasileño. Juega atrás, la acaba dejando para Camacho. Envía Camacho, juega para Joao Marcos frente a Chiqui Ardil, la tocó como pudo Chiqui. El balón que sale de costado en favor del decano. Va a jugarla Joao Marcos. Lanzamiento de chilena de Pedro que se marcha fuera. Si clava ese gol, habría sido, la verdad, de una factura preciosa. Un remate tremendo de Pedro García. La enganchó como pudo. Va a sacar de portería Antonio Mayor. Minuto y poco para que acabe la segunda parte. Juega Antonio Mayor. Cede a la derecha. Encuentra a Oba Takaki. Se incorpora a campo rival. La pega Oba. La dejó pasar William Caldas. Saque de portería para Huelva. Servirá Camacho. Allá va Camacho. Cede para Joao Marcos. El encuentro que puede caer para cualquiera. El trofeo puede ser para cualquiera de los dos combinados. Interviene Huelva. Se la va a quedar en la portería Fran Camacho. Amortigua a Fran. Se la va a llevar Fran Camacho. Envía a la izquierda. Buen control de Joao Marcos. La reclama Yerlan que se queda en la zona del cierre. Juega Joao Marcos. Mueve por dentro. Lanzamiento de chilena. La saca Antonio Mayor. Ese balón que se colaba. Antonio Mayor que la quiere salvar. Se puede meter en un problema Antonio Mayor, que la acabó salvando de milagro. Estuvo muy cerquita de salvarla, pero dejarla suelta en una zona comprometidísima. Juega Antonio Mayor, la cede para Carballo. Carballo insiste con el almeriense. Allá va Antonio Mayor, sigue Antonio por delante William Caldas. La acaba cediendo para Carlos Carballo. Carballo, Antonio Mayor gastando los últimos segundos de la segunda parte. Este es Carballo, juega Carballo, la cede para Takaki. Le saca de la marca Joao Marcos. Saque de costado para los albiazules, para Empie Málaga. Se va a acabar la segunda parte. Está ganando Málaga 3-4 en el marcador. Encuentro súper apretado, pero en todo caso le valdría para ganar el título al Empie Málaga. Quedan tan solo 12 minutos para que acabe el encuentro. Hay mucha tensión, hay muchos nervios, ya que
Un gol arriba, un gol abajo, permitiría a uno u otro conjunto ganar el título de la primera división. Vamos a ver las mejores imágenes que nos ha dejado la segunda parte. Este es el tanto de penalti de Pedro García, la pegó a romper con la derecha, acabó superando a Dona. Luego también apareció el efecto Yerlan Oliveira, que está haciendo una final maravillosa el brasileño, anotando. En esta ocasión puso el empate a 3. Gol de Yerlan. Anteriormente esta es la parada de Dona, remate de Yerlan, paradón tremendo del granadino. Aquí se pudo escapar levemente Huelva. Dona que lo evitó con esa parada en el punto de penalti. Después reaccionaría el Empie Málaga con este gol con el pecho de Chiqui Ardil. Embolsaba y enviaba a Antonio al segundo palo para encontrar a Chiqui Ardil. Gran encuentro por ahora con un total de 7 goles. Está ganando 4-3 Empie Málaga a Huelva. Los goles fueron el 0-1 de Dona, 1-1 Brian Hernández, 1-2 otra vez de Dona, 1-3 Chiqui, 2-3 Pedro García, 3-3 de Yerlan, que luego tuvo la opción de anotar uno más, pero le paró el penalti, como hemos visto en las imágenes que nos ofrecía Santi Rubio. Y el 3-4 actual, que campea en el marcador. Ahora mismo el único bigoleador del segundo partido de la final es Chiqui Ardil, que ha anotado el 1-3 y el 3-4. El actual Pichichi de la temporada regular con 24 goles, superando los guarismos que tenían también muy importantes jugadores como el caso de Tulio, como el caso de Sulibatis o como el caso, por ejemplo, de Takuya Kaguma, que han sido algunos de los grandes goleadores de esta campaña 2025. Recuerden que para la temporada que viene cambia el formato, pasamos de 10 equipos a un total de 12. Se va a llevar a cabo el sorteo final del tercer periodo con Dona y con Mier. Descendieron Player de San Javier y Victoria Beach Soccer. Ascienden 4 combinados para llegar a ese cupo de 12 que mencionamos para la campaña 2026 con el Barcelona, con el Benidorm, con el Barriada y con el Santa María, que son los 4 equipos que el curso que viene estarán en la primera división, que aumenta el número de equipos de 10 a 12. Habrá 2 más respecto a esta campaña 2025 que está a punto de finalizar. Se produce el sorteo de campos para esta última parte con Dona y con José Mier. Se vuelven a sentar para escuchar las indicaciones tanto de Diego Alonso, el míster de Málaga, como de Rafa Millán, que es el entrenador de Huelva. 3-4. Volvemos a repetir. Este resultado le daría el título a Empie Málaga. Perdió el encuentro por el mismo resultado ayer. 3-4 ganó Huelva. Está ganando 3-4 Empie Málaga. Tras el empate al mejor de 2, ganaría el título Empie Málaga por mejor clasificación en temporada regular. Así que Huelva tiene que mínimo empatar o ganar el partido para levantar el título. Está tan solo un gol de ganar el trofeo frente a un Empie Málaga, que este gol que ha anotado Chiqui Ardil con el pecho hace pocos minutos le valdría para ser campeón, pero volvemos a repetir, está todo al límite, puede ocurrir cualquier cosa. Va a arrancar el tercer periodo, parece que se mantiene de portero jugador Antonio Mayor. Se mantiene Antonio Mayor de portero jugador en el Empie Málaga para el inicio de la tercera parte. Vemos a Joao Marcos, Yerlan, Edson y Takuya, además de Camacho. Son los jugadores que apuesta Rafa Millán por ellos para arrancar. Es el quinteto titular del tercer periodo. Ahí tenemos al colegiado, viendo que esté todo en condiciones. Los 10 jugadores que van a iniciar el tercer y último periodo. Jugará Málaga. Ahora mismo sería campeón, revalidaría el título del curso pasado. Pero enfrente tiene a Huelva, que está tan solo un gol de arrebatarle el trofeo. Silbatazo de Deoses Boumedienne. Arrancó la tercera y última parte. Máxima emoción aquí en Rota. Último periodo de la temporada de Liga, tras 18 fechas, tras el periodo de playoff, llegamos al último encuentro, el más emocionante, el más importante, el que va a dirimir quién es el campeón. La pelota que me ha salido la gana Oba, juega Oba, cambio de juego, lanzamiento, era obra de David Ardil, que reclamaba la mano de Edson. Dice el colegiado que no hay absolutamente nada, habrá costado para Málaga, servirá Antonio Rigaud, juega Antonio, quería ceder atrás y lo consigue con problemas David Ardil. Ardil, Rigao, la dejó pasar Edson, el balón que acaba en las manos de Camacho. Juega Camacho, cede a la parte izquierda, encontrando
a Takuya. Otra vez Camacho insiste con el japonés. Takuya mete el centro, sale con todo Donald. El colegiado dice que no hay absolutamente nada. Cayó Yerlan. Ahora saque de costado, ya se reincorpora Yerlan Oliveira. Sacará Málaga a través de David Zardil. Va a servir David. Va a moverla para Antonio Mayor. Yerlan que sigue todavía algo conmocionado. Y a partir de ahí la enviaba fuera Antonio Mayor. Ya parece absolutamente restablecido Yerlan. Va a servir David Zardil. La acaba entregando para Antonio Mayor. Allá va Antonio Mayor. La pega con la izquierda. Fuera el lanzamiento de Antonio Mayor. Sacará de portería Fran Camacho. Juega Camacho. Envía en corto. Con la cabeza acaba enviando Fran Camacho al perfil izquierdo. Este es Edson. Juega Edson. Takuya Kaguma. La mantiene Takuya. Se queda atrás de Joe Marcos. Cae el jugador de Málaga. Dice que no hay nada de Oses de Boumedienne. Se la queda el conjunto albiazul con la posesión para Camacho. Se para el partido porque se las está manteniendo de todos los colores David Zardil y Takuya Kaguma. Intenta David Zardil retener al japonés, que es un jugador con una potencia y una fuerza tremenda. Y a partir de ahí surge esa lucha por mantener la posesión. Tenemos a Takuya Kaguma frente a David Zardil. Caía David, no había absolutamente nada. Luego le zancadilleaba David Zardil. Y la acción que acabó con la falta. Marcado libre directo en favor, si no me equivoco, de Málaga. Libre directo. Guarda de portería Mayor. Envía Mayor, parte derecha. Mueve Antonio Mayor. Allá va el almeriense. Sigue Antonio, tiene cerquita y encuentra ya Oba Takaki. Insiste Oba, Antonio Mayor, Oba Takaki, la puede pegar de chilena, la mantiene Oba, acaba jugando por dentro. Bueno, el pase, tiene posición de remate Ardil, la pega Oba de tijera. Remate fuera de Oba Takaki. Ahora saque de portería en favor de Huelva. Sirve Camacho. El crono que va en contra de los intereses de Huelva, que necesita un golito para levantar el título. Obviamente en contraposición le vale este resultado a Málaga. En todo caso está un gol de que pierda el título, está al límite el partido. En la picota los dos conjuntos. Un pequeño error puede marcar la diferencia para uno u otro. La va a jugar Antonio Mayor. Envía Antonio Mayor. Cede a la derecha. Presiona Takuya Kaguma, que es el que inicia la presión. Saltaba el japonés. Va a jugarla Antonio Mayor. Hay dos balones dentro del campo. En todo caso de Oses Boumedienne, que no decide parar el partido. No va a llegar Oba Takaki. Se la quita de encima Huelva. Despeja Antonio Mayor. Al menos parecía que llegaba a impactar con la pelota el internacional por España. Va a servir Antonio Mayor. Juega Antonio para Oba Takaki. Otra vez Antonio Mayor. Aguanta la pelota, sigue Antonio, sale de sus dominios. Juega Mayor por dentro, buscaba a Oba. La gana Huelva, que intenta el contragolpe. Barriendo ahora la pelota a la mitad de la cancha Carballo. Cañonea Carballo, tocó en Joe Marcos. Qué buena intención llevaba el lanzamiento del paraguayo. A sacar Diogo Catarino. No hay goles hasta el momento en la tercera parte. Interviene Antonio Mayor. Pisadita de Antonio. Cede a la derecha para el brasileño. Otra vez esférico para Antonio Mayor. Insiste con Diogo Catarino. En bolsa Antonio Mayor. Otra vez para el jugador de la Canariña. La pierde Diogo Catarino. Le toca mover a Huelva. Allá va el disparo. Buscando sorprender Takuya. Antonio Mayor. Saque de portería. Sirve Málaga. Sirve Antonio Mayor. Cediendo para Oba Takaki. Otra vez Antonio Mayor. Moviendo Málaga. La mantiene Antonio Mayor. Sigue Antonio. Sale de sus dominios. La puede pegar Antonio. Prefiere jugar en cortito. La mueve Málaga por dentro. Este es Oba. Lanzamiento. Gol de Oba Takaki. Gol, 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 gol. Para en pie Málaga. Anota Oba Takaki de chilena. Juega este gol que puede ser definitivo, ya veremos según avance en la tercera parte. Primer gol del tercer periodo, anota Oba Takaki de chilena. Golazo del japonés, le dejaron una pequeña rendija para lanzamiento y lo aprovecha para poner el 3-5. Anota en pie Málaga, gol del internacional japonés. Golazo de Oba. Anota Oba, 3-5. Dos goles de renta para Málaga.
Anota Oba Takaki. Allá va Yerlan, estira Yerlan, busca el disparo. Le frena Diogo Catarino. La pega Catarino fuera. Fuera el remate de Diogo Catarino. Ahora sí, contra las cuerdas Huelva. Necesita 2 goles para llevarse el título. Juega atrás, lo hizo Pedro. Pedro para Camacho. Envía Camacho a la parte izquierda. El disparo de larga distancia acaba fácil en las manos del portero. Jugará Dona, cediendo a la derecha. Ha entrado Kosuke, que se coloca en la zona del pívot. Mientras que Catarina ataca por izquierda. Le deja libre por dentro a Dona. Juega a Dona, buscando a Kosuke Matsuda. La salva el japonés como puede. Kosuke frente a Joe Marcos. Le gana la partida el internacional por Brasil. Va a sacar de portería, lo hace ya el guardameta, sirviendo el largo. Fran Camacho, se la queda Dona, ingresó Caldas. Va a sacar Dona, jugando para Diogo Catarino, impulsa de cabeza para acabar encontrando a Dona. Juega Dona, cede a la izquierda, bueno el pase, Chiqui Ardil que intenta levantarla, no lo consigue, al menos desde primera. Chiqui le agarraba, Pedro García forcejeaba frente a Chiqui Ardil. Va a jugar, lo hace ya Dona, envía a Dona, parte derecha, buen control, que la tienes Kosuke Matsuda. Kosuke frente a Joe Marcos, la lucha al nipón, dice por ahora de Oses Boumediene que no hay falta, la gana en buena lid Huelva, que va a sacar desde la portería. 6:40 para que acabe el partido, 3-5, revalidaría el título Málaga, el campeón de la liga regular. La va a pegar, peligrosísima Pedro, acabó sacando Dona. Córner a favor de Huelva. Último periodo, Ecuador del último periodo, sirve Pedro. Juega Pedro, segundo palo, llega Camacho que la pega de chilena fuera. Fuera el lanzamiento de Fran Camacho. Sacará de portería, lo hace ya Dona. Lo tiene cerca en pie Málaga, tiene que arriesgar Huelva, no le queda otra. Interviene Dona. Juega Dona, cede a la izquierda, lanzamiento de chilena de Oba que se va a marchar de costado. Saque de costado para Huelva. Ahora sí, vamos a llegar al 6, que es lo que queda para que acabe el partido. Resultado que le valdría para ser campeón a Málaga. Necesita 2 para llevarse el trofeo Huelva. Balón por dentro. Camacho encuentra a Caldas. De atrás Caldas encontrando a Camacho. Presión alto Huelva que no quiere recular en exceso atrás. La pierde ahora Huelva en fase de construcción. Sacando Málaga. Este es Oba. La pega Oba de chilena. Fuera. Fuera el lanzamiento de Oba Takaki. Sacará Camacho de portería. La tuvo Oba para el 3-6 que había sido casi definitivo. Pide el parón ahora Fran Camacho. Parece que tiene algo de arena en los ojos y le impide seguir el partido. Superando ya en 13 minutos las 12 del mediodía. Se va a reanudar el encuentro. Juega Fran Camacho. Juega Camacho, envía por dentro, la acaba encontrando en esta ocasión Guisado que reclama la falta, dice que no el colegiado de Oses Boumediene. Hasta el momento solo ha mostrado una amarilla a Brian. Va a jugar Fran, 5 para el final. Fran Camacho, Pedro García, allá va Pedro, qué bueno el cambio de juego. Fernando Guisado cede atrás, Brian que buscaba el remate, se lo evitaba el jugador costasoleño buscando el contragolpe. El en pie Málaga la tiene Rigaud, cae Fernando Guisado, falta de Rigaud sobre Guisado a falta de 5 justos para el final. Falta sobre Fernando. Se reincorpora Fernando Guisado, pero antes se va a hidratar, se va a quitar un poquito la arena que tiene en su rostro. Tremolación repetida, en la que cae Guisado frente a Rigaud. Libre directo para Huelva, que está contra las cuerdas. 5 para que acabe el partido. Necesita 2 goles para ganar el título el equipo de Rafa Millán.
Allá va el lanzamiento, Fernando Guisado, se la queda sin grandes problemas Dona. Juega Dona, mueve para Oba Takaki, la cede de cabeza. Entrega para Dona, Dona, Diogo Catarino. De atrás Catarino, Dona que la salva como puede. Llegó un poquito tarde William Caldas y sin querer golpeó a Dona. Pide disculpas William Caldas, reincorpora de manera deportiva a Dona. Ahora balón para En Pie Málaga, 4:46 para el final. Jugará En Pie Málaga. Allá va Dona. Juega Dona, lo hacen cortito, encontrando ya a David Zardil. Jugará David Zardil. Jugará Dona. Se la entregó anteriormente David Zardil. Oba quería ceder de chilena. Se la acaba quedando en la portería. Lo hace ya Camacho. Camacho para Fernando Guisado. Guisado la salva Camacho. Presionaba a Chiqui Ardil. Fernando Guisado la va a pegar de chilena. Entre medias quería anotar, no lo consigue. Brian Hernández. Saque de portería para Dona. Juega Dona, lo tiene muy cerquita En Pie Málaga. Allá va Dona. Juega Dona, eleva la pelota, mueve por dentro. David Zardil, Dona con problemas, la acaba cediendo para Diogo Catarino. Catarino para el granadino. Allá va Dona. Juega Dona, lo hace largo, buscando a Chiqui. Corta la zaga onubense a través de Fernando Guisado. Saque de costado para Málaga, que busca la sentencia, el que sería el 3-6, una renta de 3. Nunca se sabe, ¿no?, en este bello deporte, pero ya será muy difícil de poder gestionar por parte de Huelva, además de los nervios que le metería el conjunto albiazul. Se equivoca Pedro en el pase. Ahora lateral para Málaga. Poquitas ocasiones, poco está ocurriendo en estos últimos minutos. Algo que interesa al equipo que va por delante, como es Málaga. Sirve Catarino. La acaba cediendo para Dona. Allá va Dona. Juega Dona. Envía en corto. Acaba encontrando ya a Oba Takaki. Juega atrás Oba Takaki. La deja para el guardameta, para Dona. Dona insiste con Oba Takaki. La mantiene Oba. Juega con la pelota. La deja para Dona. Contemporizando, jugando de lado a lado. Buscando desquiciar a Huelva. Balón de Dona, imposible ahora para que llegara su compañero. En este caso era Carballo. Va a mover de portería. Lo hace Huelva a través de Camacho. Allá va Camacho. Juega por dentro. Guisado sin mirar. Mete el pase. Buscando a Brian Hernández. Saque de esquina. Saque de esquina para Huelva, que busca gastar las últimas balas de la final. Jugará Huelva. Este es Guisado. Guisado, mete el centro Brian, pero imposible para Yerlan. Corta Kosuke, la gana Pedro García. Allá va Pedro encarando al japonés. 2:40 para que acabe el encuentro. Cede atrás Pedro, la deja para Camacho. Juega Camacho, corta Diogo Catarino. La volverá a mover Huelva. Moverá Camacho el balón. Envía Camacho, corta Diogo Catarino. El balón que le vuelve otra vez a Fran Camacho. Interviene Fran, la acaba dejando para Pedro García. Pedro García, Fran Camacho, aguanta la pelota Fran, solo un gol en la tercera parte hasta el momento. Pedro mete el centro, la pelota la gana Dona, el balón que se elevó y estuvo cerca de crear una vaselina, un globo sobre el arco de Dona. Se duele Pedro García, se tiene que parar el partido. Reincorpora Dona a Pedro. La deportividad entre los dos equipos siempre presente, siempre vigente. Entra al encuentro Antonio Mayor, de portero jugador. Está el mediocentro Chu de Pedro. Se le acabó quedando sin grandes problemas el guardameta Dona. Lo tiene muy cerquita En Pie Málaga. 2:14 para el final. Lo tiene muy cerquita el En Pie Málaga. Cerca de revalidar el título. Le sacó 7 puntos a Huelva en la temporada regular tras 18 fechas. Está cerca de ganarle la final en el playoff. Este es Ardil, cabecea Ardil, encuentra a Chiqui, mete el centro Chiqui, tiene la sentencia Málaga, gol. Gol, 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 gol. Carlos Carballo anota el 3-6. El gol que muy seguramente le va
a dar el título, le va a certificar la Liga al Empie Málaga, que bien acude al segundo palo. Carlos Carballo, el pase maravilloso de Chiqui Ardil, encuentra al paraguayo que al primer palo no perdona ante la salida de Camacho. Anota el Empie Málaga, anota Carballo, pase maravilloso sin mirar de Chiqui Ardil, 3-6 en el marcador. O mucho cambia la cosa o ya tenemos el campeón de la Liga. Anota Carballo, primer gol del paraguayo en el segundo partido de la final. Anota Carballo. Prácticamente imposible, ya lo tiene Huelva. En todo caso lo va a intentar, necesita 3 goles para ganar el título a falta de menos de 2. Lo tiene prácticamente en la mano el conjunto costasoleño. Allá va Yerlan Oliveira. Va a jugar Yerlan, juega Yerlan, no encuentra a nadie. Habrá costado para Málaga. Va a jugar el Empie Málaga a través de David Ardil. Perdió el primer partido, está ganando el segundo por una renta de 3. Interviene Antonio Mayor, Catarino. Otra vez para Antonio Mayor, recibe el internacional por Brasil, Diogo Catarino. Cede a la derecha, recorta, intenta meter el centro, saque de esquina. Saque de esquina a favor de Málaga. Esto no se le va a escapar al equipo de Diego Alonso. Servirá Carballo. Juega Carballo, envía atrás. Tenemos campeón femenino que fue Atlético Torroseño. Vamos a tener campeón masculino que va a ser el Empie Málaga, revalidando el título que conquistó ya el año pasado. Sumando un total de 51 puntos este año a través del formato de playoff. También va a ganar el título el conjunto que viste de morado y de verde. Juega Catarino, Takaki que intenta girarse, le frena a su compatriota Takuya Kaguma. La mantiene Takaki, se la acaba quedando el portero, se la queda Camacho. Libre directo a favor de Huelva, 30 segundos, lo tiene absolutamente en la mano, no se le va a escapar a Málaga. Se dispone al libre directo. Jugará Huelva, que al menos va a intentar recortar distancias para acabar en las mejores condiciones posibles. Quedará todavía la opción de la Copa para el conjunto onubense. Vamos a tener ya campeón de la Liga. Allá va el disparo de Camacho, la pegó muy mordida. Se va a escapar de costado. Servirá Kosuke Matsuda. Allá va Kosuke. Juega atrás, la acaba entregando para Antonio Mayor. Antonio Mayor insiste con el nipón. La mantiene Kosuke Matsuda, la pega Kosuke. El rebote cortó Guisado. Y esto se va a acabar. El crono a punto de ponerse a 0. Vamos a tener campeón de Liga 2025 aquí en Rota, en la playa de la Costilla. No quiere jugar ya el Empie Málaga. El Huelva también da por finiquitado el partido. Se acabó el encuentro. Finaliza la final en Rota, en la playa de la Costilla. El campeón de Liga es el Empie Málaga, que ha ganado por un total de 6-3 a Huelva. Perdió el primer encuentro 3-4, pero este segundo le permite levantar el título en tierras gaditanas. Revalida el título el Empie Málaga. La celebración de Dona, que ha hecho un partido sensacional con un doblete y parando un penalti a Yerlan cuando estaba en un momento crítico en el partido. Málaga, gran encuentro del granadino, máxima deportividad entre los dos combinados que se saludan y festeja el Empie Málaga este título de Liga, el segundo consecutivo para el cuadro de Diego Alonso. Vamos a vivir en los siguientes minutos las mejores acciones del encuentro. Recuerde los goles, el 0-1 fue de Dona, empató a 1 Brian, Dona puso el 1-2, 1-3 para Chiqui Ardil, 2-3 para Pedro García, recortó distancias Huelva, 3-3 Yerlan. Llegó como tal a empatar Huelva y después llegó ya la escapada de Málaga con el 3-4 de Chiqui, el 3-5 de Oba Takaki y el último y la sentencia de Carlos Carballo con el 3-6. Acaba la final el paraguayo con un total de 4 goles, 3 en el primer encuentro y 1 en este último. Felicidades al Empie Málaga, que conquista nuevamente el título de Liga frente a uno de los superclásicos del fútbol playa español, como es el Fútbol Playa Huelva. 3-6. Acabó ganando el Empie Málaga de Diego Alonso, que en los siguientes minutos festejará y levantará el título de Liga aquí en Rota, en tierras gaditanas, en esta playa de la Costilla, que sin ninguna duda ya será
uno de los complejos deportivos fetiche del conjunto costasoleño, donde va a levantar en los siguientes segundos el título de Liga. ¡Felicidades al Empie Málaga, que gana la Liga! Jugará la Supercopa el próximo 23 de agosto en Marbella, y también, por supuesto, la Copa, al igual que Huelva. Todavía le quedará al conjunto onubense la carta de intentar ganar el título copero. ¡Felicidades al Empie Málaga, campeón de Liga del fútbol playa masculino español en este año 2025!
Bueno, pues señoras y señores, bienvenidos a la entrega de trofeos. Muy buenos días y vamos a comenzar con la entrega de trofeos. Aquí en la playa de la Costilla de la Liga. Y vamos a comenzar, señoras y señores, en el primer lugar llamando a las autoridades. Comenzamos con Diego Martínez, presidente de la Real Federación Española de Fútbol y presidente del Comité Nacional de Fútbol Playa. José Miguel Monte, vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol y presidente de la Federación de la Región de Murcia. Pedro Curtido, presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Luisa Fernández García, concejala delegada de Deportes. Manuel Jesús Puyana, concejal delegado de la Participación Ciudadana. Ismael Mafecos, presidente delegado de la Real Federación Andaluza de Fútbol en Granada. Raúl Sos, director del Comité Nacional de Fútbol Playa. Cristian Méndez, seleccionador nacional. Rubén Elí, presidente de la Comisión de Árbitros de Fútbol Playa. Y por último, Fran Sánchez, director general de Deportes de la Región de Murcia. Este fuerte aplausos para las autoridades que se han desplazado para la entrega de trofeos. Y vamos a comenzar con el reconocimiento al equipo arbitral. Llamamos a Carlos Osando, José Alberto Palmeiro, Carlos Osanda, Miguel Esteban Hernández, Francisco José y Manuel García Gómez. Los colegiados que han pitado estos playoffs por el título. Estamos con esta foto. Estamos ya con la ceremonia de entrega de premios. En estos momentos acaban de recibir las medallas el componente arbitral que ha participado en este periodo de playoff. Fantástico el trabajo del componente arbitral que perfectamente han llevado los diferentes duelos, tanto de semifinales como la final y la final de consolación. Ahí tenemos a los árbitros junto a las diferentes personalidades del mundo de la política, del mundo del deporte, que se realizan esa foto familiar con los diferentes árbitros que han participado en la competición. Enhorabuena para todos ellos. Se llevan ese merecido premio, esas merecidas medallas. Luego se llevará a cabo la entrega de los trofeos que tenemos en imágenes junto a los diferentes títulos individuales que se van a llevar a cabo, entre ellos mejor jugador. Tenemos a los jugadores de Huelva. Vamos con los premios individuales. Máximo goleador. Es para Wesley. Máximo goleador de la competición se lo lleva Wesley, el portero. Tenemos al brasileño. Y entendemos que se ha equivocado el speaker
mí francamente también me extrañaba. El máximo goleador es Tulio. Tulio, nombrado máximo goleador. Tulio, que recibe el premio a máximo goleador. Felicidades a Tulio. En principio Wesley, que claro, salía con ciertas dudas, ya que el máximo goleador había sido Tulio. Era el mismo equipo, pero no el jugador. Ahora sí, máximo goleador de la competición, Tulio. La foto para los medios gráficos de Tulio. El brasileño nombrado mejor jugador, máximo goleador. Y el MVP es Chiqui. El mazarronero, capitán de la selección española, MVP de la competición. Enhorabuena, Chiqui Ardil, el murciano, recibiendo el cariño de las diferentes personalidades del mundo de la política y del deporte, el mundo del fútbol playa. Y Cristian Méndez, el seleccionador que conoce de sobra a Chiqui Ardil, entrega el premio a Chiqui Ardil como el MVP de la competición. Chiqui Ardil, que se lleva el premio a MVP de la competición. Máximo goleador para Tulio. MVP de la competición para Chiqui Ardil. Se lo lleva el jugador murciano. La foto con los dos títulos individuales. Tulio, máximo goleador, y Chiqui Ardil, MVP de la competición. Ahí tenemos a dos de los grandes jugadores de la liga. Vamos con el subcampeón, con Huelva. Llega el momento de las medallas para el subcampeón de liga. Huelva, que ganó el primer encuentro 3-4, perdió el último y definitivo por un total de 3-6. Se lleva Huelva ese título como subcampeón. Hace 2 años fue campeón de liga, este año acaba como subcampeón. Vamos a recitar la convocatoria, la citación de los jugadores para este playoff con Alejandro Abelleira, Takuya Kaguma, William Caldas, Pedro José García, Francisco Javier Camacho, Fernando Guisado, Brian Hernández, João Marcos Márquez, José Mier, José Ernesto Camacho, Yerlan Oliveira y Edson Rocha, el equipo dirigido por Rafael Millán. Huelva, que acabó segundo en la temporada regular a 7 puntos de el líder de la competición, que fue a Málaga, y ha perdido la final. Ganó el primer duelo, pero perdió el segundo y definitivo. En todo caso, campañón de Huelva, que va a intentar tocar metal con esos partidos de Copa que se van a empezar a disputar los próximos días en Jaén. Le van a entregar el premio a Huelva como segundo clasificado. 3-6 perdió este último partido. Los goles de Huelva en este encuentro fueron de Brian, de Pedro García y de Yerlan Oliveira. Un Yerlan que anotó en global 3 goles en la final, 2 en el primer duelo, 1 en el último. Y tenemos a José Mier, al capi de Huelva, que levanta el título como segundo clasificado. Felicidades a Fútbol Playa Huelva, que acaba como segundo la competición, tanto la temporada regular como el playoff. Acaba segundo el conjunto onubense. Gran campaña para Huelva, uno de los equipos míticos del fútbol playa español, el Decano, que levanta ese título de subcampeón. Enhorabuena para el cuadro de Rafa Millán. Recuerden, títulos individuales, máximo goleador Tulio, MVP de la competición Chiqui Ardil, que además ahora en los siguientes minutos levantará también el campeonato de liga. Y llegamos al punto álgido de la ceremonia de entrega de premios, como va a ser el trofeo como ganador de la liga al Empie Málaga. Y ahora sí, empieza ya la
pasarela de los jugadores de En Pie Málaga, poco a poco acercándose ya a la zona a la que se les va a entregar las medallas. El precioso pasillo también de los jugadores de Huelva, al igual que ocurrió anteriormente con los de Málaga, aplaudiendo a los campeones. Empiezan ya a recibir el cariño, estrechando la mano con los diferentes componentes del mundo del fútbol playa, entre los que está Cristian Méndez, el seleccionador español, que habrá tomado nota de este campeonato que finalmente se ha llevado el En Pie Málaga. Recitamos, por supuesto, los jugadores de la plantilla dirigida por Diego Alonso, con Francisco Donaire Dona, Antonio Mayor, Antonio Rigaud, David Ardil, Chiqui Ardil, Roberto Galindo Batacaki, Carlos Alfredo Carballo, Kosuke Matsuda, Adri López, Adri Martínez y Diogo Catarino. Es la convocatoria, la plantilla que ha ostentado En Pie Málaga a lo largo de toda esta temporada 2025. Y va a llegar el momento de entregar esa gran copa a los jugadores de En Pie Málaga. El año pasado conquistaron la Liga, también conquistaron la Supercopa. Este año mínimo ya tienen en la mochila otro campeonato de Liga. Lucharán por ganar la Copa y ya estarán presentes, por supuesto, en la Supercopa que se disputará en Marbella el próximo día 23 de agosto. En este caso, Málaga ya está en esa Supercopa, estará expectante a lo que ocurra en la Copa. Se le va a entregar a Dona, al capitán, el trofeo 2 goles. En el encuentro definitivo, para un penalti, ha sido el gran jugador de la final. Y ahí tenemos felicidades En Pie Málaga, levantando el título. Dona al cielo, derrota, revalida el título. El conjunto costasoleño fue campeón de la liga regular, sacando 7 puntos a Huelva. Lo celebra ya de manera grupal con todos sus compañeros de plantilla. También ha sido el campeón del playoff. Ganó a Torroseño en el duelo de semifinales, gana la final con ese definitivo 3-6 a Fútbol Playa Huelva. Felicidades a un auténtico equipazo como es el En Pie Málaga, plagado de internacionales no solo españoles, sino también japoneses, como el caso de Kosuke Matsuda o el caso, por ejemplo, de Oba Takaki. Finaliza el campeonato de Liga, que arrancamos a inicios de verano y finalizamos en el día de hoy, domingo 17 de agosto, con este campeonato que acaba levantando el conjunto Boquerón. Ahí tenemos el trofeo con la pancarta que reza perfectamente la palabra campeones. Esta foto histórica que quedará ya para toda la vida para el En Pie Málaga, que vuelve a conquistar el título de Liga e intentará ganar la Copa los próximos días en tierras jienenses. Felicidades al En Pie Málaga. De esta manera cerramos la retransmisión. Yo soy Rodrigo Martín y fue un placer poder narrarles esta serie de encuentros de playoff que acaba con la victoria definitiva del En Pie Málaga, ganando 3-6 el duelo clave frente a Fútbol Playa Huelva. Felicidades a En Pie Málaga. La próxima semana viviremos esa copa espectacular en tierras jienenses. Sin más, desearles que tengan un fantástico día de domingo.